Bendito Padre, nos hemos presentado aquí en la iglesia para encontrarnos contigo, para alabarte, para glorificarte, y para ello invitamos tu presencia que esté con nosotros. Clamamos también por la unción del Espíritu Santo para que guíe nuestros pensamientos, que la sangre de Cristo sea derramada no solamente en nosotros aquí, sino también con todos los oyentes que están por la radio, que también esté en sus casas, en sus trabajos, en su auto, en la cárcel, donde se encuentren. Bendícelos a ellos también. Queremos alabarte y glorificarte, y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, a los aquí presentes, buenos días, feliz sábado. Del mismo modo, para los que están escuchando, les deseo lo mejor en su casa. Realmente este rato que estamos juntos, la estoy pasando muy bien aquí, porque es lindo estar en familia. Por eso lo saludé, hola familia. Porque nos encontramos con una hermana de Salta. Qué lindo, es hermoso. Para los que no conocen Salta, se los recomiendo. Salta la linda, ¿sí? Es muy linda Salta. Lo mismo hablábamos con las hermanas que vienen de Chile, de Villarrica. En diciembre estuvimos por allá. Realmente muy lindo, unos paisajes hermosos. Estar con la naturaleza a pleno, combinado selva, lagos, volcanes, y hasta me enteré que hay una especie de mono que vive ahí en la selva valdiviana, chiquito, de cola muy larga. Lo escuché en la selva y vino alguien y me comentó que era un monito, muy chiquitito que anda por la zona. Pero son acontecimientos que cuando uno se traslada, siendo de parte de la iglesia, llega al lugar donde está, y acá la vecina, la amiga de la escuela secundaria, la trajo acá porque dice, yo sé que a 2 cuadras de mi casa tenés una de las iglesias, así que bienvenidas. Esta es parte de la familia que tenemos en el mundo distribuida. Y al que está en la radio lo invitamos a que alguna vez venga y comparta con nosotros estos momentos de meditación. Meditación y de historias para los niños. La abuelita Lita realmente nos sacó una sonrisa a todos, nos hizo reflexionar y bueno, me alegro porque ella está empezando como maestra y se ve que tiene lindas ideas, así que vaya para adelante, porque el dar la preciosa palabra de Dios a los niños tiene connotaciones eternas. Porque dice la Biblia, instruye al niño en su camino que aun cuando fuere viejo, no se apartará de ello. Yo hoy traía también una historia para los chicos, pero bueno, se superpuso, se di cordialmente que ella tenía también preparado, pero quiero decirles de que cuando a mí en la infancia me inculcaron la palabra de Dios, los resultados los tengo de aquí en adelante todavía, y estoy aquí parado al frente. Yo siempre digo, si me hubieran conocido de chico, nunca nadie se hubiera imaginado que iba a estar parado acá al frente. Y gracias a todo lo que pasó en mi infancia, estuvo marcado por la familia directa, papá, mamá, hermanos, y la familia espiritual, la iglesia. Y Dios, por eso es que apoya y designó la familia como el lugar donde nosotros tenemos que crecer. Y puso un padre para que nos enseñe cómo es la relación padre-hijo, y él se llamó padre. Para algunos pocos que acá que lo alcanzaba a conocer a mi papá, él tenía para los chicos una especial atracción. Él dedicó su vida al Club de Conquistadores, pero a él le gustaban los chicos más chiquitos, así entre los 4 o 5 años, y se divertía con ellos. Y les hacía preguntas. Cuando uno se acerca a un niño así, entre los 4 o 5 años, y le pregunta, ¿padre de quién sos vos? Y ellos, así, con autoridad, dicen, yo soy padre de mi papá. Y es una pregunta que tiene una trampita, pero era para divertirse. O por ahí le preguntaba a uno un poquito más grande, le decía, che, ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín? Los chicos se quedaban pensando y la respuesta se le había dado. O sea, nosotros para los más grandes es muy fácil responder esta pregunta.
Pero el chiquito no lo podía responder con facilidad. Hasta que se lo repetía 2 y le decía de qué color es el caballo blanco de San Martín. Y ahí caían en cuenta los chicos. Después tenía otro juego. Él decía, bueno, dice, ahora vamos a ver quién lava los platos. Por supuesto, él ya tenía designado quién iba a lavar los platos. Pero lo hacía a través de un juego. Entonces decía, el que salga 17, lava los platos. Ese era el número preferido. Y él empezaba a contar, y aquí no saben a quién le tocaba el 17. A mí. Entonces yo me cambiaba de lugar y le decía, no, vos hiciste trampa. Y él empezaba a decir, bueno, está bien. 1, 2, 3, 4, ¿a quién le caía? A mí de vuelta. Y me volvía a cambiar de lugar. Y contaba 17 y decía, no, bueno, ahora vamos a cambiar el número, el 54. Bueno, dale, el 54. Yo ponía el número y ponía el lugar. Y él empezaba a contar, ¿y a quién le caía el 54? A mí. Era muy rápido con las matemáticas. Y era una cosa linda. Tenía otra historia que decía, bueno, supongamos que Ivonne iba manejando un tren. Y empezaba con una historia, larga la historia de que en una estación desde aquí a Buenos Aires subían y bajaban y uno tenía que ir sacando cuenta de cuántos pasajeros, cuántas mujeres. Y de pronto al final decía, ¿y cómo era el nombre del maquinista? Y uno ya se había olvidado que había empezado con que Ivonne era. Pero a todo esto nos tenía entretenidos un buen rato. Eso era un juego, ¿sí?, que había en casa, uno de varios juegos. Y resulta que empecé diciendo que Dios nos hace vivir en la familia, porque Él también nos ha dejado no juegos, sino mensajes escritos en su palabra, que hay veces que nos cuesta entenderlo. Y después cuando lo leemos nos damos cuenta que es tan fácil como la pregunta de qué color es el caballo blanco de San Martín, cuando podemos entender lo que Dios nos ha dejado dicho a través de su palabra. Él nos ha dejado en su palabra fechas, personajes, eventos, naciones, etcétera, etcétera, que marcan tiempos, marcan el reloj de Dios desde la fundación del mundo hasta la eternidad. Pero específicamente en los momentos decisivos que estamos viviendo en estos momentos. Y gran parte de ese juego que Dios nos ha dejado planteado en la Biblia se llama Apocalipsis. Y digo juego porque en realidad la vida, si nosotros nos ponemos a verla, es un desafío, es un juego. Nosotros tenemos que ir viviendo día a día para poder ir descubriendo qué nos toca vivir. Y de pronto esta guía, el Apocalipsis, es donde está marcado. Pero hay gente que le tiene miedo, que le tiene respeto, que no se acerca al Apocalipsis porque no lo entiende. Es así que hay una persona muy influyente de otra iglesia, de una iglesia evangélica muy reconocida aquí en la ciudad de Neuquén, que me planteó el desafío. Raúl, necesito que vos vengas a mi célula a hablarnos del Apocalipsis. Y esto ya hace un año que tengo este desafío. Es más, me lo han mandado decir con otras personas. Vos que sos adventista, decirle a Raúl que lo estamos esperando para que estudiemos juntos el Apocalipsis. Y una cosa, otra, el coro, los viajes, el trabajo. He ido postergando, pero ¿qué pasó en mí cuando me planteó este desafío? De pronto dije, wow, el Apocalipsis. ¿Cuántos cursos he hecho yo de Apocalipsis? Varios. Listo, voy a buscar lo que tengo. Y empecé a llenar una mesa con libros, con desarrollos por un pastor. Entré a internet y me encontré con que tengo tanta información del Apocalipsis que me quedé sorprendido realmente y dije, ¿y por dónde arranco? ¿Por dónde arranco? Y dije, ¿cuál es el mensaje principal del Apocalipsis?
¿Quiénes son los personajes principales? ¿Cómo arranca el Apocalipsis? Y vamos a arrancar por el principio. Pido que abran en sus Biblias Apocalipsis 1:1. Vamos a empezar por donde arranca. Y el Apocalipsis dice, en la primera parte, dice la revelación de Jesucristo. Es el título que lleva ese capítulo. Así que aquí ya tenemos definido el personaje. Es simple. ¿De quiénes vamos a hablar ahora? De Jesús. Es la revelación. Y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolos por medio de un ángel a su siervo Juan. Así que por acá ahora nos estamos dando cuenta de que la pregunta es tan simple como ¿de qué color era el caballo blanco de San Martín? ¿Cuál es el personaje principal? Jesús. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a escuchar el mensaje que Dios nos está enviando a nosotros, sus siervos. Así que, ¿cuál es el misterio que tiene el Apocalipsis? Nosotros tenemos que saber esto, que Dios tiene muchos mensajes para nosotros, pero si nosotros vamos estudiando estos mensajes, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad y justicia. Así que ya no estamos estudiándolo solo. Ya tenemos que empezar a saber la siguiente parte, que es estudiarlo con la guía del Espíritu Santo. Y un concepto que tiene que ser claro. La Biblia tiene que ser para nosotros quien se diga a sí misma sus propios fundamentos. Porque nosotros, como yo les decía, agarré los libros y agarré del pastor Belvedere unos libros, wow, del pastor Alzonoglu una guía para los que por ahí tienen algunos años en la iglesia. Son personajes que hace años han escrito lo que ellos entendieron del Apocalipsis. Pero saben, Dios cuando nos llama a leer el Apocalipsis, nos está diciendo, yo quiero que vos lo entiendas. No es tan difícil. Vas a tener que desarrollarte, vas a tener que leer, vas a tener que buscar. Pero saben, el Apocalipsis, si uno se pone a ver la cantidad de numeritos extras que tiene al final de cada versículo, nos damos cuenta que la mayor cantidad de pasajes son referencias a otros pasajes previamente escritos en otros libros de la propia Biblia. Con lo cual nosotros vamos a poder entender lo que sucede, nos va a relacionar con Isaías, con Jeremías, con Daniel y con otros libros más que cuando ustedes puedan entrar a leer el Apocalipsis, se van a dar cuenta de que la Biblia se está autofundamentando. O sea, nosotros no dependemos de lo que diga Raúl para creer en lo que dice Dios. Dios es el que va a hablar a través de su palabra. Los adventistas nos hemos destacado por mucho tiempo porque hemos estudiado y hemos interpretado el Apocalipsis. Pero lamentablemente, últimamente, nos estamos apartando. Entonces esto es un desafío inicial para los miembros de la iglesia. ¿Saben? Tenemos que volver a ser el pueblo del libro, como nos conocían con anterioridad. Nosotros estamos más viendo videitos, escuchando al pastor que sea, que nos instruye del Apocalipsis, pero el mandato de Dios es distinto. Aquí hay una consigna que nosotros tenemos que dejar bien en claro. Vamos a buscar el libro de Mateo 24, 3 al 7. Vamos a tratar de ir rápido porque tenemos muchos textos para buscar. Mateo 24, del 3 al 7. Dice así, y estando sentado, Jesús habla acerca de las señales antes del fin. Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del tiempo del fin? Respondiéndole Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Hasta el 7.
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda antes del fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Acá Jesús les dio una respuesta a la consulta, porque los discípulos ya estaban escuchando de que Jesús se iba a apartar, pero les había dicho de que iba a volver. Y les dijo, ¿y qué va a pasar mientras tanto? Y Jesús le hizo una descripción de sucesos que indican que Cristo viene pronto. Esa es la consigna que tenemos que tener en claro, que el Apocalipsis nos va a dilucidar. Pero está empezando Cristo a declararlo desde el mismo Mateo, que lo cuenta. Dice, habrá guerras, rumores de guerra, etcétera, etcétera. Pero todavía no va a ser mi venida. Todo esto son cosas previas que indican el tiempo al fin. Pero nos dice, mientras tanto, no se turben, no se pongan mal. Todo esto tiene que suceder. Ahora vamos a ir al mismo libro de Mateo, el capítulo 24, versículos 9 al 13. Y acá dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. O sea, miren las cosas que pueden llegar a suceder y que van a llegar a suceder, que dice que va a haber hasta muertes por seguirlo a Dios. Va a haber pruebas muy difíciles. Pero dicen, no se preocupen, porque el que perseverare, ese será salvo. ¿Quién es el que persevera? ¿Aquel que tiene miedo? ¿Aquel que no está firme? ¿Aquel que está pensando que Cristo tarda y no tiene la esperanza fijada en Él? Todo lo contrario, el que realmente está anhelando la venida de Cristo y tiene la firmeza en su corazón de saber que Cristo está por venir, que es lo que acabamos de decir como punto 1, que Cristo viene pronto, ese es el que va a esperar. Ese es el que va a poner todo su esfuerzo en esa meta, no en mirar lo que pasa alrededor. Siempre dicen que después de la tormenta brilla el sol, y este es el sol eterno que tenemos por delante. No importa las cosas que puedan venir, no importa los sufrimientos que tengamos en nuestra vida, no importa si vos que estás escuchando estás preso o estás enfermo postrado en tu cama. Todo esto va a pasar. Dice que hay cosas mucho peores que van a pasar a los que aman a Dios. Pero después de todas estas pruebas, Cristo va a volver. Vamos a pasar a ampliar un poquito más de cuándo será esto. Vamos a ver en el libro de Lucas 21, 7 al 8. El libro de Lucas, capítulo 21, versículos 7 al 8. Y nuevamente aquí se plantea desde la escritura de Lucas lo que Jesús dijo acerca de las señales antes del fin. Y dice, y le preguntaron nuevamente los discípulos diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces él le dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Aquí estamos viendo de que habrá muchas personas en el mundo diciendo de que Cristo vuelve pronto. Y hay algunos que inclusive se hacen proclamar como Cristo.
Si ustedes ponen Jesús en la tierra en YouTube, van a ver que hay por muchos lugares personas que ya se proclaman ser el Cristo reencarnado, el Jesús en la tierra, que tienen iglesias que llenan salones tan grandes como Walmart aquí. Y esas iglesias están dispersas en el mundo y hasta tienen su transmisión satelital. Tienen su avance tecnológico que le están predicando y que teóricamente están llegando a todo el mundo. Y le dicen ellos que ya está en la tierra, pero no hay que ir tras ellos. Tenemos que recurrir a fortalecernos en la palabra de Dios. Y Jesús dijo, miren que cuando pasen estas cosas, vamos a estar cerca del tiempo del fin. Pero todavía no lo es. Inclusive nosotros, como iglesia, llevamos más de 150 años predicando de que Jesús ya viene. ¿Y qué pasó? ¿Es que Jesús se tarda? Como iglesia nosotros estamos convencidos y creemos que en 1844 hubo un cambio en la historia. Y hubo muchos que creyeron que ese cambio era la segunda venida de Cristo. Después volvieron a la Biblia y se dieron cuenta de que no, que faltaba un tiempo más, un periodo más que debía cumplirse, que era la intercesión de Cristo en el santuario. Sin embargo, Jesús todavía no ha venido. Entonces, algunos dicen, ¿qué pasa? ¿Cristo se está tardando en su segunda venida? Vamos a ver qué pasa con la tardanza. Vamos a ir nuevamente al libro de Mateo 24. El libro de Mateo 24, los versículos 45 al 51. Acá nos cuentan la historia de dos siervos. El libro de Mateo, capítulo 24, los versículos 45 hasta el 51. Y dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso al Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no saben, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros muchas veces escuchamos hasta de la gente que no ha leído la Biblia esta última frase, y entonces será el lloro y el crujir de dientes. Pero no leen lo anterior, no leen de que va a haber dos grupos. Un grupo representa a los fieles que están esperando al amo y que todos los días trabajan y hacen las cosas que corresponden porque saben de que su amo está pronto a venir. No saben cuál día va a ser, pero ellos ponen todo de sí. Y de pronto un día vino el amo y los encontró trabajando. Y ese amo se pone contento y lo pone sobre todos sus bienes. Mientras tanto, el otro grupo, representado por el que es infiel, él se dedica, dice, sí, va a tardar, entonces hago lo que yo quiero. Y le como la comida al amo y no trabajo, está todo sucio. Y me voy con los borrachos. Y ese, cuando viene el amo, es castigado. Duramente, dice. Entonces, para este grupo, para el segundo, será el lloro y el crujir de dientes. Pero ¿qué pasa con la espera? El que es prudente, ¿sabe que su amo se va a demorar? Sí, lo sabe, pero no le importa, porque sabe que va a venir. No importa si es hoy, mañana, dentro de un año. Aquí en el Valle conocí la casa de un personaje muy poderoso, que tiene una casa que tiene 5 hectáreas de parque. Pero él, en realidad, esa casa la usa tal vez 20 días al año.
Pero cuando uno va a esa casa, sea invierno, sea verano, es entrar al paraíso. Uno, cuando se abren las puertas, uno entra por un camino muy romántico que va todo bordeado por carolinos, el pastito cortado hasta el borde. El camino es de piedras, ¿sí? No hace falta que sea pavimentado de oro. Y uno va y tiene el pasto, los árboles, pasan los empleados barriendo las hojas, y es el otoño y el pasto está verde. Y es el invierno y el pasto está verde. Y tiene manchones de plantas de colores, y tiene un lago con patos. Yo les aseguro que es precioso. Pero los empleados trabajan pensando que don Ricardo va a llegar mañana, porque él cuando viene quiere que no haya una hoja. Él quiere venir y disfrutar de su casa. Y tiene la leña preparada, y tiene comida constantemente para ser preparada, e inclusive él, cuando está viviendo en Buenos Aires, de su propia chacra, junta comida y se la hace llevar allá. Piola, ¿no? Bueno, pero él vive así. Él tiene cómo vivir así. Y nosotros tenemos un amo que nos pide eso, que nosotros tengamos nuestra familia, que nosotros tengamos nuestra vida acomodada, que sea un parque agradable para que cuando Él quiera venir a visitarnos esté todo en condiciones. Eso es lo que nos pide. Pasemos ahora en el mismo libro de Mateo, pero ahora no le vamos a leer esto porque lo conocemos. Mateo 25, 1 al 5, cuenta de otros dos grupos. Mateo 25, del 1 al 5. Habla acerca de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes también tuvieron una espera. Hay, digamos, símbolos, como decíamos al principio, que la Biblia está cargada de símbolos. Tenemos vírgenes, lámpara, aceite y esposo. Para repasar, para aquellos que por ahí no han escuchado mucho de la historia esta, había 10 vírgenes invitadas a un casamiento y al casamiento había que entrar con una lámpara. En esa época las lámparas se alimentaban con aceite. Y de pronto el esposo se demoró. Y las vírgenes se relajaron y se durmieron. Las 10 vírgenes, todas. De pronto alguien gritó, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo, y todas se levantaron y algunas, la mitad, se dieron cuenta que al despertar el aceite iba a ser insuficiente y ya se les estaba apagando la lámpara. Sin embargo, las otras tenían aceite de reserva. Y ellas sí entraron a la fiesta. Esta historia que contó Jesús nos representa a nosotros. Nosotros somos las vírgenes. Y hay algunos que vamos a estar preparados para su segunda venida y otros no. La lámpara, ¿sí?, nos representa la Biblia. Y eso mismo lo vemos reflejado en Salmo, cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Se dan cuenta que la Biblia se va diciendo a sí misma la simbología? El aceite también representando al Espíritu Santo, en el tabernáculo estaba representando en el candelero, estaba el Espíritu Santo siendo representado. Y el esposo representa a Jesús mismo. Pero vamos al tema de la espera. Las prudentes pensaron: va a tardar. Sabían de qué iba a tardar. Por eso hicieron una reserva extra de aceite en su vida. Mientras que las imprudentes no. Ellos dijeron: viene pronto. O sea, sabían de que venía, pero no les importó hacer una reserva extra. Sabían inclusive hasta que se podía tardar, porque uno va a una fiesta, y más en esos tiempos, y había fiestas que duraban días. Entonces, por lo menos para la primera noche tenías que tener una reserva de aceite, y sin embargo tuvieron para un poco tiempo, un corto tiempo. Entonces la pregunta es nuevamente para nosotros: ¿cómo estamos sintiendo nosotros en nuestra vida? ¿Cristo viene pronto o se tardará?
¿Cristo viene pronto? ¿Podemos seguir diciendo esto? ¿Cristo viene pronto? ¿O vamos a decir que se va a tardar? Vamos a ver, ahora vamos a volver a Apocalipsis 1, 1 al 3, porque ese es el principio de la historia de hoy. Vuelvo a leer la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Y escuchen bien, las cosas que deben suceder. ¿Sí? Y las declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía y las guarda a estas cosas en su corazón. Aquí vemos de que hay una frase que yo se las remarqué. Son las cosas que deben suceder pronto. Recién en la escuela sabática se hablaba más o menos de esto. Hay cosas que se tienen como una esperanza. ¿Y el otro término cuál era? El optimismo, ¿sí? Hay cosas que son así como esta. Las cosas que deben suceder, ¿sí? No, aquí no dice que van a suceder, ¿sí? Las cosas que deben suceder significan que tienen una condicionante. Hay una circunstancia que debe cumplirse para llegar a ser de esa manera. Dios nos está diciendo, nos está mandando este mensaje porque Él quiere que las cosas sucedan. Y Él dice que quiere que sucedan pronto, que Él quiere estar enviando a Jesús a buscarnos. Él nos dice, yo voy a venir. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cuál es esa condicionante de tiempo? Es nuestra reacción frente a los acontecimientos. A ver, parece que estamos diciendo que soy yo el que está haciendo que Jesús se demore en venir. ¿A ustedes les suena eso? ¿Qué cosa si no? Si está diciendo que las cosas que deben suceder. Nosotros estamos predicando de que Cristo venga. Y muchas veces estamos predicando estas cosas para salir de los problemas que tenemos. Pero no estamos predicando porque Cristo viene. Es muy distinto. Jesús va a venir sí o sí. Pero nosotros estamos predicando para pasarla bien, para que la gente vea cuánto sé, para que la gente diga, wow, realmente estamos viviendo en el tiempo del fin. Esta mañana me llegó a primera hora un mensaje por el WhatsApp diciendo de que en Europa se estaban organizando las cosas para que se cumpliera una parte de la profecía donde todos estaban entregando el poder a la bestia. Después, el que tiene oídos oiga, busque en su casa lo que esto significa. Pero muchas veces estamos más ocupados en ver los cumplimientos proféticos que en esperar al esposo. Estamos puliendo, bruñendo la lámpara y nos quedamos dormidos y no buscamos el aceite que nos hace falta. El tiempo ya está marcado, pero la respuesta final está condicionada por nosotros. Y vamos a ver que ahí en el versículo 3 recién decía, bienaventurados, esta es la primera bienaventuranza que hay en el Apocalipsis, dice, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan. Estas tres cosas son las que terminan poniendo la condición para que Cristo venga. Porque dice, el que lee significa que cada uno está estudiando la palabra de Dios. El que oye es porque está entendiendo. Ahí mismo la Biblia en muchos momentos dice, el que tiene oídos, oiga.
O sea, entienda. Entienda lo que Dios está diciendo. Y por último, la más importante, que es la que por ahí nos cuesta a todos, es la que es que la guardan. ¿Qué significa guardar el conocimiento? ¿Significa que dice, lo leí, listo, pongo la Biblia en la biblioteca o la pongo sobre la mesa de luz y ya está guardada? ¿Eso es lo que significa el mensaje de guardar? ¿Qué es lo que se guarda, lo que se atesora? Lo que uno ama. Eso significa para nosotros obedecer. Si Dios nos está diciendo, hagan algo, tenemos que hacerlo. Lo hemos leído, lo hemos entendido, actuemos. Ese es el punto. Si nosotros ahora vamos a la última de las bienaventuranzas, dice en Apocalipsis 22, 7 al 9, un mensaje muy importante que confirma lo que acabamos de leer en la primera bienaventuranza. Apocalipsis 22, versículos del 7 al 9. Dice Jesús, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y por último el 9 dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, o sea, que no se postre, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Acá está el resultado. Para que Cristo venga, Juan escribe la bienaventuranza. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan. Cuando él leyó y oyó, se postró delante del ángel para adorarlo, porque había entendido y dijo, tengo que hacer algo, tengo que adorar para que Cristo venga. Pero le dice, no me adores a mí si yo soy igual que vos, soy un consiervo. Adora a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que guardar, tenemos que hacer que Dios pueda estar obrando en nosotros. Cuando nosotros vamos a Juan 14, 15, ahí dice, no lo vamos a leer porque es uno muy conocido, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, para poder amar a Dios, tenemos que estar guardando nuestro corazón, atesorando, cumpliendo lo que Dios nos pide. Dice, entonces si nosotros estamos haciendo esto, tenemos que estudiar la profecía con la intención de hacer que otros puedan primero saber nosotros, guardar y ayudar a otros a que lleguen a los pies de Cristo. Y no solamente para hacer un cuadro cronológico. Muchas veces nosotros agarramos, estudiamos y lo primero que empezamos. La profecía de Daniel comienza en la fecha tal y empezamos a marcar en una línea de tiempo lo que debe suceder. Pero eso, si no lo aplicamos a nuestra vida, no sirve de nada. No lo estamos estudiando para guardarlo, para atesorarlo. Lo estamos estudiando para leer y entender nada más. El tiempo está determinado, vuelvo a repetir por esto. Si nosotros no estudiamos, al final de cuentas, Cristo va a terminar viniendo para los que sí lo están haciendo. Volvamos al tema de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes habían leído y sabían, pero no obedecieron. Nosotros tenemos que saber en qué grupo, como decíamos en el grupo de la escuela sabática, en qué grupo vamos a elegir estar. Esa decisión es nuestra. Cristo va a venir sí o sí. ¿De qué lado vamos a estar nosotros? Es lo que tenemos que avanzar. Vamos a volver al libro de Juan. Y en Juan 15:10 vamos a buscar lo que contó Juan en ese momento. Libro de Juan.
nuevamente vuelve a hablar Juan diciendo, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Esto son palabras de Juan, pero dichas por Jesús. O sea que nosotros vamos a permanecer en Jesús si cumplimos. O sea, el guardar, vuelvo a repetir, el guardar significa cumplir, significa obedecer. O sea que nosotros estamos pasando en estos momentos por que el tema central del Apocalipsis es la obediencia. O sea, hablábamos del personaje, que era Jesús. El tema central es la obediencia. Todos los versículos que venimos viendo hablan de lo mismo. Porque Cristo sí viene pronto para mí, si yo obedezco. Porque yo no sé cuánto más voy a vivir. Yo no sé. Tal vez salgo de acá y se me acabó la vida. Cristo vino para mí. El mensaje para mí es para hoy, para el momento presente. En cambio, si no lo hago, Cristo se tarda. Porque Dios nos sigue dando oportunidades. Lo hablamos en la entrada, que Dios nos da oportunidades hasta el límite de la muerte. Y nos sigue dando oportunidades. Por eso, para estas personas se tarda. Porque dice, Él nos está llamando a todos para salvación. Jesús, mientras transcurrió su vida aquí en el planeta, caminándolo, fue demostrando que Él tenía relación con las profecías. ¿Cómo hacía Jesús para saber dónde se iba a desarrollar su ministerio? Porque nosotros estamos viendo que el Apocalipsis habla de profecías. Pero vamos a ver cómo actuó Jesús para esto. En Mateo 4, los versículos del 12 al 14, Mateo 4, del 12 al 14, ahí nos cuenta una parte de lo que Él hizo. En el libro de Mateo 4, 12 al 14. Jesús principia su ministerio. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo era hasta el 14. Ahí está. O sea que nosotros tenemos acá que Jesús, cuando comenzó su ministerio, comenzó ¿en dónde? En Capernaum. Ya esto, siglos atrás, lo había dicho el profeta Isaías. ¿Cómo lo supo Jesús? Que de pronto él empezó y vino una persona y le dijo, Jesús, vos sabés que yo estuve leyendo ayer el libro de Isaías y mira qué casualidad, hoy vos estás dando cumplimiento a la profecía. ¿Fue así? No, Jesús dice que como dice en Lucas 4, 16 al 21, que era su costumbre leer en la sinagoga. Y dice ahí, y agarró el libro de Isaías para leer. Y cuando lee el libro de Isaías, él les dice en ese versículo que él estaba cumpliendo en ese momento lo que el profeta había dicho. Dice, y esto está sucediendo delante de sus ojos, porque leyó, oyó y guardó. Jesús leyó la profecía y por eso la cumplía. Nosotros estamos en este camino también. Tenemos que leer la profecía para poder hacer que muchas de las profecías se cumplan. En Mateo 8, del 16 y al 17, hoy 17, vamos a buscar Mateo 8, (16 y 17). Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a muchos endemoniados
y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y aquí viene de nuevo el tema central, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Otra vez vemos a Jesús cumpliendo la profecía porque Él la sabía. No es que estaba haciendo cosas que después las hacían coincidir con las profecías. Humanamente nosotros hacemos eso, al revés. Un arquitecto muy conocido, no voy a dar el nombre porque no hace falta, él tenía a su papá que había sido un personaje muy conocido en el diseño a nivel internacional. Y él quería hacer algo similar, con las condiciones actuales. Entonces, ¿qué hacía él? Él hacía sus diseños y después llamaba a otros arquitectos para que miraran lo que él había hecho y dijeran cuál era el significado de lo que él había hecho. O sea, al revés. Cuando uno piensa una torta, piensa que va a ser una torta de cumpleaños. ¿Sí? Entonces la torta de cumpleaños lleva un recubrimiento, relleno, la masa, y velitas, y adornos. ¿Sí? Eso es, uno pensó antes. No hacer una torta y después decir, a ver, decime de qué es esta torta. Pero hay veces que nosotros hacemos así, hacemos las cosas y después queremos ver qué fue lo que hicimos. ¿Por qué salieron de la forma en que salieron? Porque no las estamos pensando en la forma que Dios quiere que nosotros pensemos. En el libro de Juan, no lo vamos a leer, Jesús llega con el cumplimiento de las profecías hasta la cruz. Cuando nosotros leemos en Juan 19:28, ahí Jesús ya crucificado dice, tengo sed. Y nuevamente lo hizo para cumplir con lo que representaba lo escrito ahora por David en los salmos mesiánicos, que dijo que estando en la cruz o en el sacrificio, iba a sentir sed en la agonía el Maestro. Jesús subió a Jerusalén el domingo previo a su muerte para que se cumpliese la profecía también, cuando subió y entró en el pollino de asna. Pero, ¿cuál era el reloj que lo manejaba a Jesús? ¿Cómo fueron sucediendo estas cosas? Y esto es una cosa clave que yo la verdad es que descubrí cuando estuve escuchando un mensaje sobre el cual me estoy fundamentando. Si nosotros vamos al libro de Mateo 18, 21 al 22, si lo quieren buscar, es algo muy conocido. Dice Pedro, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le dice, ¿por qué preguntas esto? Dice, tengo que perdonarlo hasta 7 veces, que para ellos los judíos era decir, wow, yo soy re bueno, es el número perfecto en la Cábala, es 7. ¿Hasta 7 veces tengo que perdonarlo? Y Jesús le dice, no. Dice, tendrás que perdonarlo hasta 70 veces 7. ¿De dónde sacó Jesús ese número? ¿Alguien había prestado atención? ¿De dónde había sacado? Este sí lo vamos a buscar. Daniel 9, 24. ¿Por qué 70 veces 7? Vamos al libro de Daniel, el capítulo 9, el versículo 24. Dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas, ¿sí?, sobre mi pueblo y sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y examinar la iniquidad para traer justicia que sea perdurable, y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué dice?
70 semanas son separadas del tiempo. 70 semanas, ¿cuántos días tienen? 7. ¿Para qué? Para poner fin a la iniquidad. O sea, la medida de Dios, de su paciencia, de su amor, hasta perdonar el pecado, es 70 veces 7. Y ahí iba a pasar algo. Ahí se iba a poner fin al pecado. Ese es el reloj que Jesús manejaba cuando le dijo a Pedro que tenía que manejar ese número para el perdón. 70 veces 7. En esta profecía estaba marcada la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y Jesús afirmó su rostro en ese momento y se dirigió a Jerusalén a enfrentar los acontecimientos. Este es un punto que nosotros tenemos que entender ahora. Dice, Jesús no dejaba que la profecía lo alcance a él, ¿sí? Sino que él iba y cumplía la profecía que estaba preestablecida. Este es un punto fundamental, que nosotros también tenemos que tener ahora de acuerdo. Tenemos que tener presente. Jesús estudiaba la profecía para poder cumplirla. Ella era su reloj y más que marcarle, no solamente le marcaba su tiempo, sino el camino a seguir. Entonces, si la profecía a mí me está indicando de que van a suceder cosas, ¿eso me quita a mí libertades? ¿A mí me quita la posibilidad de ser libre? Yo le digo desde ya que no, porque uno tiene la alternativa de, si quiere, no cumplir la profecía. De hecho, no la hemos venido cumpliendo, por eso Cristo todavía se demora en venir. Ahora, si Él decidiera por nosotros, nosotros seríamos esclavos. Mucha gente habla de la predeterminación de nuestra vida, pero Jesús nos ha dado libre albedrío. Nosotros, si optamos por no cumplir, Él nos considera extraños, porque Él dice, si me amáis, vas a guardar los mandamientos, pero si no los guardas, no te conozco. Cuando sea el día del juicio, va a separar a las ovejas de los cabritos. Y a los cabritos les va a decir, no os conozco. Nos va a desconocer. Pero mientras nosotros obedecemos, somos libres de cumplir la voluntad de Dios. Si nosotros no cumplimos la voluntad de Dios, somos esclavos de Satanás, porque somos desconocidos para Dios. Las iglesias cristianas están llenas de gente que lee y oye, pero que no guarda. ¿Cómo estoy yo hoy? O sea, yo quiero que vayamos confirmando esto en nuestra vida. ¿Cómo estoy yo con relación a las profecías? ¿Cómo estoy yo con lo que Dios me viene hablando? ¿Estamos con Jesús cómodos o necesitamos una crisis para decir, ¡ay, que Cristo venga pronto, así se me acaban los problemas! Muchas veces necesitamos de un castigo en la cabeza, pero si aún así nosotros solicitamos que Cristo venga, podemos estar pidiendo por el tema que venga por una situación errónea. No por amor, sino por egoísmo, por querer salir de los problemas. Ya para ir encarando la parte final, ¿qué pasa con aquellos que no conocen la profecía y la profecía sucede? Cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 19, 24, nos vamos a encontrar en el instante que al pie de la cruz, los soldados que habían matado a Jesús se quedaron con sus ropas y agarraron y echaron suerte a ver quién se las llevaba de recuerdo. Esto estaba ya predicho, que iban a echar suertes. Nuevamente Isaías lo había dicho. Los soldados no sabían de que ellos estaban cumpliendo con la profecía. Sin embargo, Dios los utilizó para que se cumpla. Al revés de lo que habíamos dicho de que Jesús iba para que la profecía se cumpliese, los soldados se quedaron quietos y la profecía los chocó, los usó. Lo hizo parte del cumplimiento.
Ellos estaban en una situación que no tenían conocimiento de qué alcance tenían los sucesos que estaban ocurriendo en esos momentos a través de sus acciones. Pero estaba escrito. Y esa parte se tenía que cumplir. Si yo voy a estar cumpliendo la profecía, si yo no voy a estar cumpliendo la profecía me agarra, me toma, me usa y pasa. Si la profecía me agarra, no soy hijo de Dios, no estoy cumpliendo su palabra. Es duro esto, pero yo quiero que todo esto nos esté abriendo la cabeza para darnos cuenta en qué situación estamos. Dios no me obliga, eso sería injusto. No hay predeterminación. Pero los pecadores están siendo esclavos del pecado. Esto lo remarco nuevamente porque nos pone o en el lugar de los corderos o en el lugar de los cabritos. Y en estos momentos, nosotros, para nombrar una, tenemos por delante profecías que nos hablan de que al fin del tiempo va a haber un gran reavivamiento en el pueblo de Dios, en la iglesia. No estoy hablando del edificio. En la iglesia, el pueblo de Dios, va a haber un gran reavivamiento. Nosotros no nos vamos a reavivar porque estemos adentro del edificio. Nos vamos a reavivar si estamos escuchando la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios va a poder utilizar para realmente poder poner el Espíritu Santo en nuestro interior y reavivarnos. Hubo un momento en el pueblo de Dios que nos marca todo esto con un ejemplo que es muy sintético. El pueblo de Israel estaba siendo esclavo del pueblo de Egipto. Estaba siendo esclavizado, no eran dueños de su propia vida. Dios vino a través de Moisés, usó a su siervo y los sacó, los llevó a libertad. Fueron liberados del Mar Rojo, cruzaron el desierto en unos pocos días y llegaron al borde de la tierra prometida. Había un pequeño río que es el Jordán. Yo siempre de chico me imaginaba el Jordán ancho como el Paraná. Un río imposible de cruzar. Pero resulta que no dista de ser uno de los arroyos de Córdoba. El Jordán es un río que se pasa haciendo equilibrio nada más, ni siquiera mojándonos. Pero era un límite que Dios había puesto. Ellos habían venido con victorias en sus manos. Eran el pueblo elegido de Dios. Lo habían escuchado, lo habían entendido. Ya habían estado viviendo con la protección de la nube de día, la columna de calor a la noche. Lo habían visto, pero no lo estaban guardando. No creían en él. Entonces le propusieron a Moisés, ¿qué tal si mandamos unos espías? Así vemos cuál es la promesa de Dios. Ellos pusieron las circunstancias adversas y ellos mismos se autoproclamaron una profecía negativa. Porque ellos quisieron ver, no confiaban en Dios, no creían en la promesa de Dios. Fue así que cruzaron los 12 príncipes, fueron, miraron, 10 dijeron, sí, es fantástico, miren las uvas que tenemos, el tamaño de un melón cada uva, pero ¿saben? Los que comen esta uva tienen la boca del tamaño de esta uva, son gigantes. Miren el tamaño, dice, entre 3, 2, nos veníamos turnando para traer un racimo de uvas. No creyeron. Dios tuvo que educarlos. La educación les costó el descreimiento a tener que estar 40 años dando vuelta por el desierto para llegar nuevamente al mismo punto que Dios les había mandado. Esta es la condicionalidad que tenemos hoy. Cristo ya estuvo por venir, pero nosotros no estamos preparados como pueblo, porque nos estamos descreyendo de las profecías o no las estamos estudiando. Por favor,
a los presentes, a los que están escuchando, diríjanse a la Biblia, busquen en internet, busquen, pregunten, a ver quién tiene elementos para abrir este juego llamado Apocalipsis. No tenemos que pasar 40 años más dando vuelta por el desierto para llegar al punto de que Cristo vuelva a buscarnos. Hay profecías. Nosotros tenemos que ir a su búsqueda. Jesús viene sí o sí. Ya no tenemos más excusas. Él va a venir a buscar a sus hijos. Cristo no vino porque estamos en nuestros negocios, estamos en nuestras tareas, estamos en nuestro trabajo, en nuestros paseos, en lo que fuere. Muchas veces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, en los cursos de Apocalipsis, se pasa hablando de la bestia, la señal de la bestia, que si va a ser un código de barra, que si va a ser la tarjeta de crédito, y nos olvidamos del personaje central, que es Jesús. Y no hablamos de nosotros, de cómo es mi actitud frente a esto. Yo hoy quiero llamarte la atención, porque ya me la he llamado a mí mismo. Hace un año que tengo la invitación para ir a compartir con mis hermanos de otro grupo el mensaje. Jesús viene pronto. Tenemos que cambiar. Esa es la invitación. Por eso es que te invito a que puedas pedirle al Padre que derrame su Espíritu Santo sobre su iglesia y primero sobre mí, cada uno. Y que nos convencen de nuestra situación de pecado para que podamos reclamar a Él, que es el dueño de todo, que Él, que comenzó la buena obra, la pueda terminar en nosotros.